Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hombre de bien, es la serie. Y yo creo que ya nos aprendimos el versículo, ¿verdad? Y es una bendición, pues, una manera también de aprender. Vamos a ir a Proverbios 20, versículo 6, y vamos a arrancar con nuestro versículo base, ¿verdad? Proverbios 20, versículo 6, dice la bendita palabra del Señor: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Amados hermanos, sin duda ha sido una bendición. En esta pequeña serie hemos visto que ese hombre de bien sigue al Señor de todo corazón, que ese hombre de bien se mantiene firme delante de su Señor, ¿verdad? Y ese hombre de bien también siempre es fiel al Señor. Por eso quiero invitarlos también a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Dice la bendita palabra de Dios. Primera de Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amado hermano, mantenerse siempre fiel al Señor. Tenemos que entender quién es nuestro Señor. Porque la palabra Señor hoy se le puede decir hasta cualquier panzón. Pero en ese tiempo la palabra Señor era el que mandaba, el que decía y el que se hacía lo que él decía. El Señor era el amo. El Señor, a su palabra se hacían todas las cosas, y entendemos a la luz de la palabra que no hay ningún Señor entre los hombres, sino que el único Señor es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, siempre nuestra fidelidad es a ese Señor. Entonces debemos entender a qué Señor nosotros debemos de ser fieles. Porque nosotros podemos estar siendo fieles a hombres, a instituciones, y equivocarnos, y ahí vamos a ser defraudados. Pero si entendemos a qué Señor le somos fieles, amantísimos jóvenes que están hoy aquí, entiendan a quién deben serle fiel. Por favor, entiendan que el Señor es Jesús, nuestro Dios, que se hizo hombre. Es siendo Dios, su poder, su grandeza, su majestad, que hoy la hemos cantado, amados hermanos, y nos hemos unido exaltando la grandeza, el poder de Dios. Ese Dios se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros. Desde ahí ya es una humillación, pero vino también a entregar su vida por el pecado de nosotros. Pero a la misma vez, en ese proceso que estuvo entre nosotros, vino a servirnos. Vino a servirnos. Amado joven, ¿eres tú hijo de cristiano o eres seguidor de Jesucristo, de ese Señor? Porque si tú te mantienes fiel, y perdón que me dirija así, pero veo bastantes caras bien hermosas, llenas de juventud. Y si entendemos delante de quién tenemos que ser fieles, nunca seremos defraudados y caminaremos con seguridad.
A pesar de la adversidad, a pesar, amados hermanos, de la hostilidad, el Señor nos da toda ayuda y poder para permanecer firmes delante de ella. Por eso es necesario que entendamos que no pueden ser solo hijos de cristianos, tienen que ser seguidores de Cristo. Seguidores de Cristo. Entender quién es su Señor. Y no depositar su confianza en su fidelidad. Hasta como padres podemos fallar, pero Dios nunca le fallará. Por eso es necesario saber a qué Señor le somos fieles. ¿A quién le estoy haciendo fiel? Para no ser defraudado. Todo aquel que se ha acercado a Jesucristo nunca ha sido defraudado. Nunca ha sido humillado. A los 33 años le entregué mi vida a Cristo. Entendí su amor y su misericordia, su poder y su grandeza. Y la alegría de mis pecados ser perdonados han llenado mi corazón hasta el día de hoy. Y he entendido la fidelidad de ese Señor, de ese Dios de amor y de misericordia, que aún yo estando muerto en delitos y pecados, ahí me amó y mantuvo su fidelidad hacia mí y me llamó con brazos de amor y de misericordia. Gloria a Dios por la congregación donde me permitió nacer, que también ahí me empezaron a enseñar de ese Dios, que tenía que hacer amistad con Él, que tenía que confiar en Él y depositar toda mi ansiedad sobre Él. Y les digo que hasta el día de hoy el Señor ha sido fiel. Por eso es que me atrevo, amados jóvenes, a hablarles a ustedes. Porque si un viejo que ha venido aquí, no es que no hayan habido adversidades, no es que no hayan habido luchas. Pero le hago una pregunta de mi experiencia. ¿Qué precio tiene la paz? El gozo, la alegría en medio de la adversidad. Y eso solo se puede vivir en Cristo Jesús. Entender a quién servimos, entender a quién le hemos dado la vida. Entonces imagínese usted como joven, si empieza a serle fiel a su Señor, entendiendo quién es su Señor. Si Jesús, usted le ha entregado su vida, su corazón, le ha pedido perdón, Él es su Señor. Entonces lo mejor que puede hacer es amistarse con Él, conocerlo a Él, saber quién es Él. Y eso lo va a hacer fuerte y lo va a hacer bendecido. Hasta aquí no ha hecho falta de ningún bien, porque Dios no ha prometido tenerme como rico o como sea. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia, y todo lo demás será añadido. Y amado hermano, ¿es usted bendecido? ¿Ese Señor ha sido fiel? Si hay duda, amado hermano, quiero decirle que somos bendecidos. Íbamos para el infierno y Cristo nos ha dado salvación y vida eterna, y donde Él esté, nosotros vamos a estar, y hoy vamos para el cielo. ¿No es bendecido usted? Ese es el Dios, ese es el Señor que cuida de nosotros aún en la adversidad y en la hostilidad. Él da la ayuda y Él da el poder. Por eso vamos a ver un ejemplo hoy. Vamos a hablar de Daniel, que en esto, en el empiezo de este relato, pues ellos eran jóvenes, ¿verdad? Eran jóvenes, pero conocían y sabían de su Señor. Entonces, el hombre de bien, el hombre que permanece fiel a su Señor, honra siempre a su Dios y permanece fiel, y no importando la edad. Quiero contarles de Daniel, que fue uno de los primeros cautivos cuando Jerusalén pues fue destruida por su pecado, por consecuencias de separarse del Señor. Y entre los cautivos iban príncipes poderosos, grandes del reino de Jerusalén. Y fueron llevados cautivos. Y un cautivo es que está esclavo y está a merced de quien pues ha tomado posesión de ellos. Pero vemos a Daniel permaneciéndose fiel. Vimos a Daniel en esta cautividad que se dio en el 605 antes de Cristo.
ir a Babilonia y luego estando allá por ser príncipes fueron apartados por el rey. Los que eran guapos, los que eran príncipes, los que eran entendidos en ciencia, y desde ahí yo leyendo ya me iba descartando, ¿verdad? Pero como el Señor es tan bueno, fíjese, dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para gloria de su honra y su alabanza y su adoración. Pero en ese cautiverio, vamos a Daniel si les parece, capítulo 1, para que sea la palabra la que nos vaya bendiciendo. O sea, porque ella nos relata que al parecer Daniel, y pues nosotros conocemos la historia también de otros jóvenes que ahí iban, ¿verdad? Eran de abolengo, eran de los príncipes del pueblo del Señor. Dice Daniel capítulo 1, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y mire quién la entregó. Y el Señor entregó a sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de sus dioses, y colocó colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Dijo el rey a Apenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda buena sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Por cuenta Daniel era un príncipe, era reclutado en sí para pertenecer a este élite ya de un nuevo gobierno, de un reinado pagano que los había conquistado. Y parte de su preparación y de todo lo que iban a vivir en el palacio era que ellos comieran y bebieran de la comida del rey. Entendemos a la luz de la palabra, y no vamos a profundizar mucho en eso, que todo esto era sacrificado a ídolos, por consecuencia era algo que estaba en contra de lo que habían sido enseñados estos muchachos. Pero ellos iban a ser discipulados, iban a ser enseñados, iban a estar en letra por lo menos 3 años. ¿Para qué? Para que estuvieran gobernando junto con el rey de Babilonia, ya al servicio de otro Dios. Pero hay algo hermoso en esto de siempre estar fiel al Señor. Por eso hay que entender, Daniel tenía fe, Daniel sabía, siempre honraba a su Dios, sabía que eso no era bueno, y dispuso en su corazón no contaminarse de la comida ni la bebida del rey. Cuando usted es esclavo, cuando usted es cautivo, usted tiene que hacer lo que su Señor le manda. Pero a pesar de estar en la tribulación, a pesar de estar en esta prueba, a pesar de estar en cautiverio, él no miraba con estos ojos lo que tenía enfrente, que era cautivo de obtener. Él entendía que su Señor era más allá, que el Dios al que él servía merecía toda su fidelidad. Y en ese estado no se puede más que caminar en fe, amados hermanos. Cuando nosotros estamos en tribulación, cuando nosotros estamos en prueba, amados hermanos, tenemos que estar claros quién es nuestro Dios, quién es nuestro Señor y a quién servimos. Por eso esto no es cosa de juegos. O es de Dios o no es de Dios. Porque va a haber tiempo, como nos dice la palabra, que vamos a ser probados. Incluso es hasta necesario que haya pelea, disensiones entre nosotros para ver quién es aprobado, para ver quién es el espiritual,
Aquí no es cosa de grandes ni de pequeños, porque delante de Dios todos somos iguales y valemos la sangre del Cordero. Pero es necesario muchas veces nuestra tribulación para saber a qué nivel de fe, qué tanto yo le soy fiel a mi Señor, qué tanto en la prueba, en la adversidad. Pero el Señor a mí me da el poder, me dice la palabra, porque alejados de Él nada podemos, pero con Él todo lo podemos. Todo lo podemos en el Señor. Veamos el versículo 9. Vamos a compartir Daniel capítulo 1. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Pero el versículo 8 dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Amado hermano, me detuvo y me frenó estas palabras. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad. Dios, en medio de la adversidad, en medio de la lucha, en medio de cualquier cosa, a mí la palabra dice: Dios puso gracia y buena voluntad en Daniel para con los que estaban cerca de él. ¿Qué habrá imposible entonces si la gracia de Dios está en mí? Amados hermanos, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador personal, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios y hoy Él nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Señor, la gracia de Dios que es Jesucristo, está en cada uno de nosotros. ¿Qué habrá imposible ante la adversidad, ante la lucha, ante lo que nosotros queremos hacer? Podemos tener barreras, podemos tener obstáculos, pero si la gracia de Dios está en mí y Dios puso gracia en Daniel y Él también la ha puesto en cada uno de nosotros, amados hermanos. Bueno es Dios. Mire, pues pese a la firmeza y todo lo que Daniel pues estaba pasando, él tenía la fe puesta en su Dios. Tenga fe en Dios, aunque haya lucha, aunque haya adversidad, aunque migración ande ahí por todas las calles, su fe tiene que estar en Dios y Dios pone gracia. Si está buscando un trabajo, no se limite, hombre. No se limite. Si Dios está en su voluntad bendecirlo, vaya y el Señor pondrá gracia. Me acuerdo cuando yo fui a aplicar en la compañía que estuve cuando me accidenté. Me hacen la entrevista y un poco nervioso porque era con internet. Yo era recién convertido al evangelio y ya hermana Caridad había predicado una vez que ya no anduviéramos pidiendo más horas de trabajo, sino que nos pagaran mejor, ¿verdad? Algo así recuerdo que pasó. Pues yo me voy, ¿verdad? Ahí a un nuevo empleo. Porque donde estaba me quería sonar al foreman y yo estaba recién convertido. No podía, el espíritu me detenía. Porque se daba a querer. Y llego yo, me hacen la entrevista, todo era en inglés. Y veo que pone una nota en la parte de abajo, el que me entrevista: perfecto inglés. Y yo dije: wow, la gracia de Dios. No sé qué oía, no sé qué idioma le puso la persona al jefe, pero a mí me sorprendió que decía perfecto inglés. Ni yo me lo creo. Y me contrataron y me pagaron como perfecto inglés. Hermano, la gracia de Dios.
la gracia de Dios en Daniel, amados hermanos. Y vemos Daniel involucrando, acercándose al eunuco, al que estaba a cargo de él, viendo no la prueba, no la adversidad, no lo que estaba enfrente, sino que en quien él había depositado su fe. Por eso es necesario que nosotros sepamos quién es nuestro Señor, a quién servimos y a quién seguimos y en quién estamos depositando nuestra confianza. Tenemos que tener claro que nuestro Dios, para Él no hay nada imposible. El pecado, que era la barrera que nos obstaculizaba de venir delante de Él con alegría y ser aceptados en el trono de la gracia, fue botada. El velo se rajó cuando Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados, y hoy tenemos acceso al trono de la gracia para el oportuno socorro, para la bendición. La gracia de Dios hoy está en nosotros, amados hermanos, y esa fe Él la testificó a pesar de la adversidad, a pesar de la lucha, a pesar de que de verdad era realidad que estaba cautivo, pero Él buscaba siempre honrar a Dios. Y era por su fe, la fe que Él había puesto delante de su Dios, en la cual él había enseñado, pero que también Él había experimentado. Dios nos da el modelo, Daniel nos da el modelo de cómo enfrentar la hostilidad, vivir el mensaje de Cristo, manifestar su amor y después invitar a que conozcan por él mismo la realidad de Cristo a los que están en nosotros. Tendríamos nosotros que en medio de este mundo lleno de pecado, lleno de lucha, tendríamos nosotros que vivir en fe y ser diferentes. Hoy nosotros somos luz en la oscuridad, sal que le da sabor a esta vida en esta tierra. Habría que haber una diferencia, y la manera de nosotros vivir y la manera de nosotros actuar ante los problemas y la manera de cómo los que están ante nosotros los involucramos es una buena manera de presentar también a Cristo. Y la vemos a Daniel firme en su fe, poniendo su fe en nuestro Señor, honrándolo siempre a Él. Por eso es necesario proceder siempre con rectitud, entendiendo que hay siempre alguien observándonos. En este caso, Él, siendo hijo de Dios, príncipe de su pueblo, necesitaba de alguien, y se acercó, no con grandeza ni ínfulas de príncipe, sino en la fe de que su Señor iba a poner gracia delante de él y él no se iba a contaminar de la comida ni la bebida del rey. Para eso se necesita convicción, amados hermanos. Proceda con rectitud, busque de Dios siempre. Mire, el Señor puso gracia. El eunuco estaba abatido cuando él se acercó a pedirle en el relato, porque le dijo: si yo hago eso, los otros cuando vengan delante del rey van a parecer de una figura bien agradable y ustedes se van a ver todos desnutridos, y ¿saben qué me va a pasar a mí? El rey me vuela la cabeza. Pero como era imposible, para Dios no hay nada imposible. Yo leí que dice: Dios ya había puesto gracia delante de Dios. La gracia ya está en nosotros. Entonces, ¿qué imposible puede haber ante esa adversidad, ante esa lucha, ante lo que tengamos que hacer? Amado hermano, sabe que yo fui a dejar a alguien al aeropuerto y pasamos por migración. Y pasando por migración, a este bárbaro le ofrecen papeles. Y él ya se iba y les dijo que no, porque ya la gente ya la tenía lista y ya lo estaban esperando y se iban a poner tristes si no llegaba. Yo le quería dar un coico. Sabe que esa persona vino a Estados Unidos solo por un año y fue el que invitó a mi esposa aquí a Canaán sin ser miembro, porque a él de un grupo de conexión le habían dado un tratadito. ¿Se acuerdan de los trataditos? Le habían dado un tratadito y el líder ponía su nombre, su número de teléfono, la dirección, el contacto del pastor, de la iglesia y de todo. Y mi esposa andaba buscando una iglesia. Y yo la llevaba a hablar, ya me acuerdo, allá por Virginia. Le decía: tan lejos, le decía yo, porque yo no quería. Entonces ella andaba buscando y la halló, y esa persona la invitó y vino solo un año. Y esa persona le iban dando papeles y no quería y no quiso y no se fue.
La gracia de Dios en un inconverso expuesta de esa manera. Y en los hijos de Dios. Y en los hijos de Dios, entonces, ¿por qué tribularnos ante la adversidad? Dios no es ajeno a que nosotros nos preocupamos, no es ajeno a que nosotros estamos tristes, a que nos desesperamos, que nos abatimos, que lloramos, amados hermanos. No es ajeno a eso, amados hermanos, pero la gracia del Señor en nosotros hace la diferencia y sin duda seremos bendecidos. Y si damos testimonio, el nombre de Dios será exaltado, pero procedamos con rectitud, más cuando nosotros somos bendecidos. Exaltemos a Dios en nuestra bendición. Mantengámonos fieles, amados hermanos. Busquemos a Dios en nuestro éxito. Daniel fue bendecido. La cara de él parecía más rosadita que la de los demás. Y puso gracia delante de los reyes. Y vino otro rey y él era bendecido. Y en esa bendición Daniel se olvidó de su Señor. De ninguna manera honremos y busquemos de Dios cuando estamos bendecidos, amados hermanos. Qué fácil es orar, clamar, llorar, suplicar cuando estamos abatidos. Pero viene el tiempo de refrigerio. Y nosotros nos olvidamos de dónde vino el socorro, de dónde vino la bendición, de dónde vino el auxilio, porque todo procede de Dios, amados hermanos. Él ha puesto gracia en nosotros. Por eso es que nosotros podemos hacer cosas, actuar en cosas, movernos, y la bendición fluye, amados hermanos. Fluye en la vida del cristiano. Y no estamos hablando solo de lo económico, amados hermanos. Es todo tipo de bendiciones en el Señor. Todo tipo. Pero qué tristeza, hermano, que nosotros necesitamos estar en tribulación para buscar del Señor. ¿Por qué no buscarlos como el ejemplo de Daniel y exaltar y mantenerse firme en la hora de la bendición, que es cuando es más peligroso? Y yo quise buscar a alguno de ustedes para acusarlo hoy. Pero me he dado cuenta que si hay tribulación, si hay enfermedad, si hay escasez, si hay angustia, llorando, queriendo que haya culto, hincado. Y en la época de refrigerio, hoy no puedo. Y si el Señor me ha bendecido con trabajo y me ha prosperado, no me queda tiempo. No puedo. Si en la familia todo está bien, vacation every month, every week. Y nos olvidamos de quién procede todo bien y toda bendición. Hubo juicio en Babilonia, reyes creados, venían reyes, pasaban reyes, y Dios seguía poniendo gracia en Daniel. Y esa gracia y esa bendición en su éxito le trajo por cuenta enemigos en el mismo palacio. Ya aquí Daniel ya tenía cerca de 90 años. Por eso me dirigí a ustedes, jóvenes. Porque si ustedes empiezan en este tiempo a mantenerse fieles delante del Señor, a caminar en fe y en integridad, a esperar en el Señor, sin duda les va a ir bien. Sin duda. Y de verdad, ni profeta ni nada, si ya la profecía ya está aquí, les va a ir bien. Van a ser bendecidos en lo económico, en lo familiar, en todo lo que ustedes se pueden imaginar. Pero lo más hermoso, que su nombre está inscrito en el reino de los cielos. Van a poder disfrutar de la guía del Espíritu Santo, de las bendiciones que el Señor les dé. Aquí Daniel tenía ya 90 años. Y había puesto el Señor gracia con todos los reyes que iban pasando. Y él se mantenía fiel también en el éxito, en la bendición. Qué tristeza me da a mí, y esto ya es bien personal, cuando alguien se sube aquí y empieza a decir que le fue así, 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 y me entra a mí un dolor aquí y empiezo a orar.
porque me acuerdo en la época de la prosperidad familiar. Yo no tenía a Cristo como Señor y Salvador personal. Y hice de mi Dios la empresa, el dinero y todo lo que se puede poner delante de Dios, yo lo hice Dios mío. ¿Cree que yo era feliz? ¿Cree que hay algo de eso? Entonces yo empiezo a orar, Señor, que en la prosperidad de mis hermanos, por favor, Señor, que ellos no se alejen, Señor. Porque estar lejos de Dios es lo más triste y es lo que normalmente el ser humano hace. Está bien y piensa que las fuerzas vienen de Él. Está bien y piensa que su salud viene de Él. Está bien y viene que la paz familiar viene de Él. Es de Dios, amado hermano, porque solo Dios da bendición que no añade tristeza a cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué no darle honra? ¿Por qué no darle alabanza? ¿Por qué no humillarme? ¿Por qué no prostrarme? ¿Por qué no gemir cuando yo estoy siendo bendecido? ¿Por qué no dedicarle mi tiempo a Él cuando yo estoy bendecido? Le aseguro, yo estaba en la ignorancia. Todo termina para los demás y no para uno. Y la vida espiritual y familiar descuidada porque uno inmerso en la supuesta bendición cuando se trata de lo económico. Aprendamos a honrar a Dios en los momentos, amados hermanos, en los cuales nos está yendo mal. En la búsqueda del poder y en los bienes materiales se pueden convertir en prioridad y superior a la búsqueda de Dios para nosotros. Tengamos cuidado. Creo que es el momento más peligroso cuando nosotros estamos bien, aparentemente bien. Pero también, amados hermanos, busquemos al Señor también cuando hay adversidad. Daniel, en la época de la adversidad, vino la lucha, vino la prueba. Como no hallaban tacha en él, lo tocaban por un lado, él no podía. En la abundancia no podía, él honraba a su Señor. En la integridad no podía, él era fiel a sus amos, a sus reyes, a los que servía. No había manera de atacarle, pero el enemigo así está. Así viene la enfermedad, viene la lucha, viene la escasez y el Señor nos tiene rodeado, pero el enemigo que anda como león rugiente viendo a quién devorar, tira darditos. Y ese Señor al que tú sirves, que lo tiene todo y que pagó por la enfermedad en la cruz del Calvario, no te puede sanar, no te puede prosperar y empieza a atacar. Y empieza a atacar, entonces se vuelve peligroso. Busquemos también a Dios en la época de la enfermedad, en la época de la escasez, en la época de la prueba, amados hermanos. Busquemos también a nuestro Dios en la adversidad. Es triste las cosas que pasan, amados hermanos, pero tenemos nosotros que mantenernos fieles, siempre fieles delante de nuestro Señor, así sea la situación que esté pasando. Que es triste, muchas cosas son tristes, pero la obra que Dios ha empezado en nosotros, Él la irá perfeccionando día con día, día con día. Él irá cuidando de nosotros, amados hermanos. Nunca dudemos del poder y los propósitos de Dios en nuestra vida. Y Daniel se mantenía firme, y Daniel seguía, y hubo un edicto, y como buscaban, dijeron, en el capítulo 6, si puede ir siguiendo para ahí, de Daniel, dicen: no podemos en su servicio, en su integridad, un hombre fiel, un hombre correcto, un hombre digno, lo vamos a atacar por su fe. Porque ese es el enemigo, amados hermanos. Me ponía a pensar, nosotros tenemos hijos ya de 37 a 19 años. Y pasan unas luchas en las escuelas, hermanos. Unas pruebas, unas adversidades. El pecado a la orden del día, amados hermanos. Pero por eso, amados jóvenes, permanezcamos fieles. Pongamos y depositemos la fe en nuestro Señor. Él no defrauda a nadie. Daniel, cuando oyó el edicto de que el que le pidiera a otro Dios, que no fuera otro Señor, que no fuera el rey, por la ley medo-persa iba a ser tirado a los leoncitos, aquellos con hambre.
Y Daniel oye el edicto y lo que hace es hacer como hizo siempre. Abría su puerta para Jerusalén y oraba 3 veces al día. Si gustábamos al versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios, daba gracias delante de Dios como lo salía a hacer antes. Es una vida. Viene la adversidad, viene la lucha, viene la prueba, amados hermanos, pero nosotros sabemos quién es nuestro Señor y delante de quien tenemos que gemir, clamar, llorar, suplicar si es posible. Dios nunca nos va a humillar. Dios tiene una respuesta y tendrá el cuidado de nosotros. Dios no es hombre, no es como nosotros, no hubo pecado en Él. Ningún tipo de pecado, y su amor y su misericordia es inexplicable, amados hermanos. No es cuando está la adversidad, no es cuando está la bendición, es una vida santa delante de Dios y viene la prueba y el enemigo tira el dardo, dice: esos hijos tuyos nunca mejorarán, pero el Señor dice: tú y tu casa serán salvos. Y viene la esperanza, porque esa es necesaria en el corazón del hombre para tener fe, saber a qué Dios le pone su confianza. Y es cierto que pueden haber luchas, pueden haber pruebas, puede haber obstáculos, pero nosotros solo vivamos vida santa. Este hombre oyó la advertencia, vino la enfermedad, vino la escasez, vino la prueba, vino la lucha, vino la adversidad, vinieron vientos, vinieron olas y golpean y se sienten, amado hermano. Pero estamos edificados en la roca, en el Señor de los siglos, en el Señor de señores, en el Todopoderoso. Esa es nuestra fe. Ahí estamos, amados hermanos. Así es que en la adversidad también vengamos en el Señor. Pero que no sea una vida de que tengamos que pasar solo en adversidad para venir el Señor, delante del Señor, sino que sea nuestra costumbre vivir vidas sanas y rectas delante del Señor, porque Daniel confiaba que Dios lo guardaba, aunque había ya un edicto, aunque sus enemigos estaban buscando cómo matarle. Daniel confiaba en que Dios lo guardara. Confíe usted en que Dios lo guardará, cualquier sea su lucha, cualquier sea su prueba. Y mantenga viva su esperanza, porque esa es una base. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza, amados hermanos. Tenemos un Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él, amados hermanos. Depositemos como Daniel la confianza en cada uno de ellos. Mire que en todo lo que había sucedido y la gracia del Señor en nuestra vida, en la vida de Daniel, que es el ejemplo que hoy estamos viendo, hasta el rey vio que era trampa y se preocupó y estaba abatido y quería librarlo, pero la ley medo-persa le impedía librarlo. Lo que el edicto que había ya era de muerte y no había marcha atrás. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y así aún Dios nos amó. Antes de que naciéramos, Dios ya nos había amado. ¿Cómo no Él no derribará toda adversidad, toda lucha y toda prueba que podamos estar enfrentando, amados hermanos? Daniel mantenía aún, ya en la condena, mantenía su esperanza. Y mantenía su testimonio delante de Dios. Daniel conocía a su Dios. ¿Conocemos nosotros a nuestro Dios?
entonces ¿por qué estamos abatidos? ¿Por qué vemos a migración en todos lados? ¿Por qué vemos pobreza y enfermedad en todos lados? Puede que esté, porque leímos que vamos a ser probados y hasta pasados por fuego. Pero Dios ahí nos librará. Dios ahí nos... Es necesario que entendamos quién es nuestro Señor. Entendamos en quién hemos depositado nuestra confianza. Entendamos en quién podemos descansar. Que entendamos quién es nuestro refugio. Que entendamos su amor y su misericordia. Que no es por nuestras obras, que no es porque me porte bien, sino su amor y su misericordia nos cubren todos los días de nuestra vida. Pero al conocer a ese Señor, depositemos nuestra esperanza en Él, vivamos en santidad, confiemos que Él tiene control de todo lo que está sucediendo y que no es ajeno a Él. Amado hermano, mantenga firme su testimonio delante de las personas. Darío pudo comprobar la salvación sobrenatural de Dios con Daniel, porque había sentencia y no se libró del foso de los leones. Dios nunca nos ha escondido a nosotros, nunca, que no vamos a pasar pruebas, nunca. El Señor no ha mentido nunca, pero sino que nos ha dicho: confiad que yo he vencido. Yo he vencido este mundo. Todo lo que he creado, de lo que pueda provenir de Él, Dios lo ha vencido. Dios lo ha vencido. Entonces mantengámonos. La historia sigue. ¿Qué sucedió, amados hermanos? ¿Se lo comieron los leones? No. Él se mantuvo firme ante la adversidad, ante la prueba, ante la condena, ante la lucha. Él se mantuvo firme. Y cuando usted se mantiene firme, mire, yo he ido a visitar, he tenido el privilegio de visitar enfermos. He ido donde unos que yo voy, este versículo bíblico le da, o con estas palabras lo motivaremos, oramos antes y llegamos, y quien nos motiva y nos saca versículos bíblicos es el enfermo. Porque su esperanza no está en que un hermano lo viera a visitar. Su esperanza está en que si vive es de Cristo y se muere es de Cristo. Por eso, a pesar de la adversidad, Él está gozoso. Pero también hemos ido donde otros que hermano, Dios no nos va a humillar nunca, que su fe se ha agotado. La lucha ha sido fuerte. Y cuando se está resistiendo, amados hermanos, es que usted ya no tiene fuerza, sino que solo se defiende. ¡Pam, pam, pam! Y me imagino que esos golpes lo van debilitando, y lo que usted solo ve: golpes, lucha, pruebas. Pero el Señor dice: resistid al diablo y él huirá de nosotros. Y es cierto que tal vez podemos estar pasando pruebas, pero por eso llegan los hermanos, para motivarlo, para recordarle la esperanza, nuestra fe, y que nuestra confianza es en Dios. Y venimos y nos motivamos todos, pero el Señor tiene cuidado de nosotros y entiende nuestra lucha y entiende nuestra adversidad y entiende nuestras dudas, amados hermanos. Las entiende. Pero cuando nosotros resistimos firme y nos mantenemos en nuestra confianza, el nombre de Dios es glorificado. Daniel pasaron reyes. Esto de los leones le sucedió cuando él tenía como 90 años, pero vino otro rey y sabe que Daniel seguía con la gracia del Señor. Y fue bendecido. Y dio testimonio del Dios que él seguía y al Dios que él se mantenía fiel. Y con esto quiero terminar. Quiero invitarles al versículo 26 en adelante.
del capítulo 6 de Daniel. Dice la bendita palabra de Dios: ¿de qué parte mía, dice el rey, es puesta esta ordenanza? Que en todo el dominio de mi reino todos teman, tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Sabe que ese Dios es mi Dios? Y a veces en la prueba, en la lucha, en la adversidad, no lo honro. Y el nombre de Dios no es exaltado. Y el nombre de Dios no es glorificado. Y el nombre de Dios no es puesto en alto. Pero sigue diciendo: porque es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva, Él libra, Él hace señales, Él hace maravillas en el cielo y en la tierra. Y ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel, dice la palabra, prosperó durante el reinado de Darío y delante del reinado de Ciro, el persa. Tomemos el reto. ¿Queremos glorificar a Dios? ¿Queremos exaltar el nombre de Dios? No es solo cantando. No es solo cantando, sino es viviéndolo. Vida santa, vida de fe, vida responsable. Amado joven, tienes lucha, sexo, drogas, todo tipo de influencias. Sé tú la luz. Amado, entendido hombre adulto, también las tenemos. Que nuestras normas de santidad sean de acuerdo al Señor y al Dios que tenemos. Mantengámonos firmes, exaltando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.